Amén. Bueno, ok, vamos a dar inicio a esta clase. Es carisma presencial. Gracias. Voy a hablar en fe a las multitudes. Amén. Y voy a hablar en fe también en relación a todos aquellos que se van a conectar, van a poder ver porque tienen hambre, ¿no? Una de las cosas que yo puedo dar fe a través de los años, puedo dar fe de que la enseñanza sin duda es el aspecto fundamental para poder adelante, bienvenidos, para poder crecer, madurar en nuestra vida. Voy a empezar comentando algo que lo aprendí en gestión. Muchos años estuve en el área de gestión de empresas. Y no sé cuántos han escuchado el término la ley de Pareto. Suena como medio raro, ¿no? Pero la ley de Pareto es algo que se suele usar en las gestiones. Y esta ley dice que, vamos a decir, tú tienes 100, digamos, ítems de productos, pero el 20% de los productos que tú tienes te generan el 80% de tus ganancias. Interesante. Pero cuando esto lo llevamos, por ejemplo, a recursos humanos, al área de recursos humanos, vamos a descubrir lo siguiente, que el 20%, es interesante, el 20% de los colaboradores son los que probablemente están más comprometidos que el otro 80%. Y esos 20% de colaboradores son los que marcan la diferencia en la vida y en la dinámica de la empresa. Ahora, si nosotros jalamos este concepto, me hace recordar cuando yo estudiaba y me estaba preparando. Ya realmente yo comencé a estudiar desde hace muchos años, pero realmente en la escuela que yo quería, comencé a estudiar cuando yo ya había sido ordenado pastor. No quiere decir que no había estudiado antes otras cosas. Pero yo recuerdo que se me acercó un ministro con muchos años y me dijo: Carlos, el mayor desafío que tú vas a tener en el ministerio es no desanimarte. Y cuando uno está empezando, cuando estás con las baterías cargadas al 100% y tienes todavía ese dispositivo que si se te baja lo puedes seguir cargando, entonces te vas a sentir sumamente bien, ¿no? Salimos, como salen los chicos de la universidad, como se dice en criollo, a comerse el mundo, ¿verdad? Todos hemos pasado por esas cosas. Pero si nosotros fuéramos realmente honestos, por ejemplo, en hacer algunas observaciones en cuanto a las personas que están comprometidas en las congregaciones, no sé si podríamos llegar inclusive al Pareto, porque el Pareto habla de un 20%. Luego se corre más acá. ¿Me ves ahí, Adita? ¿Sí? O si no, porque veo que estás así como de costaditos. Entonces, y él me dijo: Carlos, más o menos los que van a apoyarte son el 10% de las personas que congreguen contigo. Ahora, créanme que yo no acepté eso. O sea, no lo tomé como que tenía que ser mi destino. No. Gracias a Dios, han sido, siempre que he podido hacer iglesia y estar a cargo de una congregación, siempre han sido un poco más, ¿no? Pero lo que sí puedo dar fe es que son la minoría. Y son una minoría en el sentido de que son muy pocos los que tú no tienes que estar empujando, ¿no? ¿Cuántos saben que si tú haces un negocio hay gente que es pilas, decimos, ¿no? Y hay otro que tiene que decir: oye, pues, abre los ojos.
ya pues, haz esto, ya pues, ¿verdad? Hay que estar ahí, pero siendo su motor. Hay un porcentaje muy pequeño, ¿no? Que está realmente comprometido para diferentes aspectos, para no solamente el servicio, no solamente lo que puede ser algunas áreas que tenemos dentro de las congregaciones, sino también cuando se trata de estudiar. Por eso yo siempre voy a celebrar y siempre voy a reconocer de que Jesús enseñó más que predicó. Ahora, ¿por qué digo todo esto, no? ¿Por qué menciono toda esta realidad? Porque creo que cuando nosotros estamos desarrollando un tema de cómo operar, cómo funcionar en Cristo, definitivamente la forma en que operamos o funcionamos va a marcar, vamos a decir así, éxito o fracaso. Vamos a ponerlos en formas simples. Si tú eres un buen gestor, que implica no solamente la administración, el aspecto que tiene que ver con el aspecto contable, de repente manejo, en una empresa, manejo de stock. Si hay una buena gestión, ¿cuál va a ser el resultado? A ver, díganme. Éxito, ¿no? ¿O no? Pero si hay una gestión irresponsable, ¿qué cosa va a pasar? El otro lado, fracaso. Ahora, fíjense que hay empresas que toman muchísimo tiempo, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en empresa, no solamente en la que yo podía dirigir, sino en aquella otra que yo podía trabajar, me mandaban a los calichines. ¿Por qué? Porque había una parte del proceso que se llama la inducción. No sé si han escuchado esa palabra. Donde tú lo vas a llevar paso a paso, no solamente que conozca la empresa, que conozca las funciones, que conozca de qué otras áreas y personas depende, cómo se interrelaciona, cómo opera y funciona la empresa, ¿verdad? Esa es la etapa de la inducción. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, lo primero que nosotros recibimos, vamos a decirlo así, como una inducción en nuestra fe, es una recatafila de ahora todo lo que no puedes hacer en vez de decirte quién tú eres. No sé si ustedes han pasado por eso. Entonces, a partir de mañana, como me dijeron a mí, bueno, ya no, olvídate de los bailes, olvídate de las chicas, y decía, pero qué exagerado olvídate de tal cosa, olvídate del fútbol, ya no, porque en algún momento se ha manejado que ser creyente es dejar de hacer una cantidad de cosas, porque esas cosas están contaminadas, ¿verdad? Eso es un poco de repente la experiencia que hemos tenido algunos de nosotros. Sin embargo, la correcta inducción, usando ese término, debería ser sin duda alguna, primero cimentarte en quién tú eres en Cristo y quién es Cristo en ti, ¿no? Porque imagínate a un bebé que lo primero que tú le vas a decir, bueno, mira, no quiero que botes chanchito, no quiero que babee, no quiero que te hagas la pila, no quiero que hagas esto, y simple y sencillamente va a crecer traumado. Entonces nosotros hemos crecido pensando que somos creyentes. Ahora, yo le voy a decir una cosa, ser creyente es hasta cierto punto sencillo, porque lo único que necesitas para ser creyente es creer. Pero hay una etapa mucho mayor que es la de ser discípulo. Porque cuando pensamos en modo discípulo, que creo que es a donde todos debemos de llegar, cuando pensamos en modo discípulo, ya yo tengo que pensar en operar y funcionar como mi maestro, vamos a decirlo así. Si yo soy el aprendiz, voy a querer funcionar como mi maestro. Entonces, nuestros primeros años, nosotros hemos sido equipados, hemos sido entrenados, hemos sido capacitados en una serie de no, en un montón de esquemas y cuadros teológicos muy bonitos
bonitos de repente, muy alegre el PowerPoint que nos presentaron. Sin embargo, yo quisiera saber, por ejemplo, ¿a quién le dijeron que es un embajador en nombre de Dios? Nadie crece desde el A, desde el punto 1, sabiendo que es un embajador. Nadie crece, vamos a decir así, si esto fuera algo continuo, nadie crece sabiendo que es un ministro competente ¿de qué? Del nuevo pacto. No crecemos que nosotros hemos recibido, no crecemos sabiendo y involucrados en que nosotros hemos recibido el ministerio de la reconciliación. No crecemos sabiendo que hemos sido enviados, empoderados y capacitados para extender el reino. La mayoría de las personas cuando me dicen, ¿y tú eres creyente? Sí. ¿Y qué piensas? Bueno, me voy a ir al cielo. Bueno, sí, está bien, te vas a ir al cielo, pero ¿y mientras tanto qué? No sé si me explico mi punto. Porque siempre estamos viendo el cielo, creo que esa manera de escape, pero ¿cuántos saben que entre la fecha que tú recibes al Señor y tú naces de nuevo y la fecha que tienes que estar en la presencia de Dios, hay una etapa donde tenemos que ser altamente productivos porque hemos sido diseñados para ser productivos? ¿Y ser productivos en qué? Ser productivos en nuestra propia vida personal, ser productivos en nuestras relaciones de familia, relaciones interpersonales, ser productivos en la familia, ¿verdad? Ser productivos en la congregación. ¿Cuántos saben que tenemos que ser productivos en la congregación? ¿Cuántos saben que tenemos que ser productivos en nuestro trabajo? Entonces, nosotros hemos sido diseñados, somos una nueva creación, somos ministros competentes del nuevo pacto, hemos recibido el ministerio de la reconciliación, somos embajadores, ¿no es cierto? En nombre de Cristo, que nosotros podemos decir reconcíliense con Dios. Entonces, pero nosotros no hemos tenido esa inducción y lo único que hemos tenido simple y sencillamente, ¿qué cosa es? No y no. Por eso es que como no estamos recibiendo el entrenamiento correcto, nos perdemos en la jungla del cotidiano y al final yo no sé cómo funcionar en mi propia vida. Porque si yo no me puedo ver a mí mismo en Cristo, porque a veces tenemos más conciencia de poder vernos en la congregación, ¿no? Tenemos más conciencia de vernos en la congregación, ¿no? Estamos más conscientes que soy parte de una congregación, soy más consciente de que soy parte de, como decimos, de una iglesia, soy más consciente que soy parte de un grupo humano, soy más consciente de todo eso, que no digo que está mal, pero no soy tan consciente de que estoy en Cristo. Entonces, porque cuando hay un problema, yo te hago una pregunta, por más que todo lo que he mencionado es bueno, ¿de dónde sacamos los recursos para poder afrontar las situaciones que nosotros tenemos que afrontar? Porque si nosotros no entendemos que estamos en Cristo y Cristo en nosotros, entonces yo te hago una pregunta, a la hora que tengas que sacar, ¿qué vas a sacar? ¿Tu modelo? ¿Tu sistema? ¿Qué vamos a sacar? Las relaciones interpersonales, no, lo que tenemos que sacar es la palabra. Y yo tengo que entender que hay una realidad que está operando en mi vida, y esa realidad que está operando en mi vida no es una realidad simplemente humana, humanista, física, sino lo que está operando en mi vida, ¿qué cosa es? Es la vida de Dios. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos nos vemos, cuando llegamos a Cristo, nos vemos como perdonados? ¿Verdad? Ya yo he sido perdonado. Pero ¿nos vemos como una nueva creación? Ok, decimos, ya fui perdonado. Pero ¿podemos vernos como que somos una nueva creación? Una creación no de este mundo, no de este sistema, no tiene nada que ver, una creación que viene del cielo. ¿Nos vemos realmente con una nueva naturaleza? ¿Nos vemos en una nueva realidad? No, simplemente ahora yo ya soy
cristiano, ya soy. Y si salimos a la calle ahorita y vamos por la calle principal que está acá y preguntamos quiénes son cristianos, ¿cuántos van a decir que son? Probablemente todos, ¿verdad? Probablemente todos. Entonces, nos vemos como los que vamos al cielo. ¿Cuántos se han visto? Nos vamos al cielo con Jesús. ¿Cómo es? Al cielo quiero ir, no sé, hay una canción así, ¿no? Nos vamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Bueno, nos vamos al cielo, pero, y nos han dicho eso, y es correcto, ¿vamos al cielo o no vamos al cielo? Vamos al cielo, ok, nadie va a dudar de eso, en Cristo, vamos a ir al cielo. Pero nos vemos como las personas a quienes se les ha encargado extender el reino. Entonces, cada cosa que nosotros no nos vemos quiere decir que no estamos funcionando en el propósito eterno, en el propósito general de Dios. Entonces, al final, yo lo que puedo darme cuenta es que yo tengo un montón de conceptos, pero los conceptos humanos o los conceptos religiosos nunca nos van a llevar a funcionar bien como debemos funcionar en Cristo. Por ejemplo, ¿cuántos nos vemos como los que resistimos al diablo? Porque tenemos la palabra, ¿no? Someteos pues a Dios, resistí al diablo, ¿y qué va a hacer el diablo? Pero ¿cómo entendemos la palabra resistir? Dame palo nomás, ¿no? Y yo estoy ahí, gracias Señor, gracias, gracias. ¿Verdad? Te da palo para acá, te da palo para allá, te da palo. Y acá yo siempre cuento una historia. Cuando yo tenía 25 años, hace poco, había un boxeador peruano, no sé, alguien se acordará, porque cada vez que yo menciono esos boxeadores peruanos me van a decir, uy, yo creo que no he leído la historia del Perú. Porque es así como que lejano. Había un boxeador que se llamaba Mauro Mina. Ok, ¿sí te acuerdas? Ok, un moreno, gigante, que cada brazo era una cosa así, ¿no es cierto? Y yo me metí a su gimnasio, ¿no? Entonces, él decía, bueno, vamos a dar la bienvenida. Y él, me acuerdo siempre, él solamente creo que te ponía el brazo y ya estaba cansado, porque se apoyan y todo eso, ¿verdad? Y una de las prácticas que nosotros hacíamos como parte del ejercicio, ya cuando nosotros calentábamos, el calentamiento es muy fuerte, y ya no es que tú subes al comienzo al ring, ¿no? O sea, te van a enseñar un montón de técnicas y un montón de cosas, y recién te suben al ring, pero cuando ya tú has caminado un poquito, te van a enseñar técnicas de cubrirte. No sé si tú de repente entiendes de ahí cómo. Entonces, tú vas a estar cubriendo, hay una forma, tú vas a estar, ¿verdad? Y que te vas a cubrir. Entonces juegas con los brazos acá para que no te caigan, no te den y te dejen como camote, moradito. Ok, entonces, y este ejercicio venía un compañero tuyo y le decían, y te ponían a ti en la esquina o contra la lona y ¿qué tenía que hacer él? No, él te tenía que dar, ¿y tú qué tenías que hacer? Cubrirte como puedas. Pero por ahí siempre te caía tu guantazo, ¿no es cierto? Siempre, y son guantes de cuero, por si acaso, duelen, y cuando están mojados duelen más, ¿no? Y vas a ver estrellitas, vas a ver pajaritos, vas a ver todo. Ok, ahora, miren eso. Y a veces cuando nosotros pensamos que hay que resistir al diablo, ¿cómo pensamos? De esa forma, ¿verdad? Entonces voy a resistir al diablo y diablo ya pues pégame, ya qué voy a hacer porque yo estoy sometido a Dios, entonces dame, ponme como camote morado y esto y el otro y aquí y allá. Pero eso no es resistir. En la palabra resistir al diablo significa avance. Tú avanzas. Porque ¿quién perdió? Él, el otro. ¿Quién ganó? Cristo. ¿Y Cristo cuántos recuerdan que dijo, toda la autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra? Ahora tú anda, pero vas con la autoridad que yo te estoy confiriendo. ¿Y qué dice la palabra? Ustedes van a poder pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo a fuerza de un enemigo y nada te va a dañar. Entonces nosotros avanzamos. Cuando tú avanzas hay una fricción, ¿verdad? ¿Cuántos
Los que han subido una moto, tú sabes que hay una fricción. Pero es una fricción porque avanzas. No hay fricción si estás estacionado. Entonces nosotros cuando decimos nos sometemos a Dios, someterse a Dios significa que estoy bajo ese dominio y autoridad para ejercer ¿qué cosa? Dominio y autoridad. Pero resistir no tiene nada que ver decir pum, 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 gracias Dios, ¿no? Yo soy fuerte, el diablo no me va, ya nos estamos desinflando. No es así. ¿Cuánto nos hemos visto pidiendo bendiciones? Señor, voy a orar. ¿Cuántos hemos orado para que nos bendiga? ¿Y cuántos hemos orado para que las bendiciones no se nos vayan? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué puedes hacer tú que le agregue a la obra de Cristo a través de la cual has sido bendecido? ¿Qué podemos hacer? ¿Algo? Nada, ¿no? ¿Y qué puedo hacer para dejar de ser bendecido? Podemos fallar, ¿verdad? Pero eso significa que nosotros, por fallar, invalidamos la obra de Cristo. Por acá, Carmencita, vente acá adelante. Ya que has traído el lunch. Entonces, fíjense, yo lo que lo quiero decir, entonces fíjense cómo podemos funcionar correctamente si todos los patrones mentales que yo tengo están basados en conceptos humanos, en conceptos religiosos, en conceptos de todo tipo, pero no están basados en la obra de Cristo. ¿Cómo funcionaríamos? Porque ¿cuántos alguna vez han pasado un momento difícil económico y creen que el diablo los ha atacado? ¿Cuántos creen que están pasando por un momento de salud difícil y toda la culpa se le echan al diablo? Y están que comen tacos que da miedo. Y chifa grasoso. ¿Verdad? No pasa. Pero vamos a decirlo así, nosotros tenemos que administrar nuestro cuerpo físico y lo que comemos, ¿verdad? Sin embargo, en Cristo Jesús ya somos bendecidos, ¿sí? ¿Le vamos a poder agregar algo a la bendición? ¿Le vamos a poder quitar algo a la bendición? El diablo tiene tanto poder como para atacarte y zarandearte cuando la palabra de Dios dice que tú has sido librado de ese poder. Y los que han estado en la clase de Zoom, ayer hemos visto que Jesús por medio de su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es decir, al diablo, para los que vivían en temor de la muerte, sean libres. Colosenses 1:13 dice que hemos sido librados de los poderes de las tinieblas y nos hemos ido ¿a dónde? ¿Dónde hemos sido trasladados? Al reino de su amado Hijo. ¿Qué es el reino de su amado Hijo? Es su gobierno. Ahora, ¿dónde estás tú? No dice que hemos sido trasladados al cielo, ¿verdad? Hemos sido trasladados a su reino. Eso es simple. El reino de nuestro Señor es su gobierno, su dominio y su autoridad. Pero esa realidad, ¿dónde está? En ti, en mí. Entonces, cuando nosotros tenemos que operar y tenemos que funcionar, vamos a funcionar desde donde yo supongo o desde donde yo sé que es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, algunas personas tienen miedo de subir a un bus porque por ahí todo el mundo de repente anda con los bichos, y no me refiero a los piojos, sino me refiero al demonio A, al demonio B. Y imagínate pues lo que sería el metropolitano de Lima, ¿no? O el tren eléctrico. Entonces son bichos eléctricos. Entonces, eso no es vida, porque nosotros estamos viviendo en una realidad de un nuevo pacto. ¿Y ese pacto es en qué? ¿En lo que nosotros hemos hecho? ¿Eso es lo que hizo Cristo? ¿Y cuál fue la garantía? Su sangre, su vida. ¿Podemos revertir eso nosotros?
No. ¿Significa entonces que yo puedo andar con las riendas sueltas? Tampoco estamos hablando de eso. Ok, ¿y cuántos quieren vivir en la gracia de Dios? Ya la tenemos. Vivimos en el favor de Dios. Porque por esa misma gracia, por medio de la fe, nosotros hemos sido salvados. Romanos 4:16 dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Romanos 5:2 que dice que por medio de la fe tenemos acceso ¿a qué? A la gracia divina. Entonces, vivimos en gracia. Ya el favor de Dios está sobre nosotros. Ya hemos sido redimidos de todo pecado, hemos sido redimidos de toda maldición y hemos sido redimidos. Y la maldición, como se expresa en todas sus formas, ¿verdad? Enfermedad, pobreza, tormento, etcétera. Pero ya nosotros somos una nueva realidad. Por eso, como estamos hablando de cómo debemos nosotros operar, tenemos que entender que, y yo tengo que comenzar a tomar tiempo, por eso estas clases, para poder entender que somos un diseño divino, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, ¿verdad? Es lo que dice la palabra, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros andemos en ella, Efesios 2:10. Pero cuando dice que somos hechura suya, ¿qué es lo que está diciendo? Que somos un diseño. Y todo diseño tiene propósito, ¿verdad? Todo diseño tiene propósito. No existe nada que sea diseñado que no tenga propósito. ¿Alguien ha tratado de lavar su ropa en una freidora de aire? Nunca lo haga. Vas a tener problemas. Entonces tenemos que darnos cuenta con sinceridad y honestamente que si hay cosas que no están funcionando, y yo ayer lo dije, ¿no? Cuando empecé, la ley era sencilla, porque en la ley o la cumplías o entonces la tenías que cumplir, ¿verdad? Si no la cumplías ya sabías que tenías que presentar una cosa, otra cosa, tus ofrendas, pero había situaciones donde no tenías que presentar nada, simplemente ibas a... Pero en la gracia no tenemos ese problema. Por eso que cuando nosotros decimos que estamos en gracia, nosotros vamos a manifestar realmente cómo somos y vamos a darnos cuenta las áreas donde tenemos que trabajar en nuestra vida. Porque ¿cuántos saben que no somos perfectos? Entonces hay áreas, cosas que va a pasar, porque a veces nosotros pensamos, sí, hay esta área, pero por favor, el egoísmo es tan malo como cualquier otra cosa, ¿verdad? La mentira es tan mala como cualquier otra cosa. La envidia, ¿verdad? Si hay una hermanita que se arregla bonito, ahí está la otra hermana, que usa su faldón hasta no sé dónde, y la mira, que se habrá creído esto, ¿verdad? ¿A quién le ha ganado? Entonces estamos criticando si tiene el cabello así, si tiene el cabello así, si me dio la mano, si no me dio la mano, si me miró, ¿cómo me miró? Todo eso es pésimo. Ahora, pero para los que andan con su pecadómetro, ¿no? O sea, mi pecadómetro es de que este es el pecado malo y este es el pecado bueno. Por lo menos pasable. No, pero no existe pecadómetro. Cuando uno falla, falla. Pero la gracia nos enseña, porque a través de la gracia nosotros podemos ser como somos, pero nos ayuda a que nosotros podamos corregir lo que tenemos que corregir en nuestra vida. Y eso es así de simple. Ahora, entonces, ¿cuántos queremos funcionar bien? Y funcionar bien tiene que ver con que yo pueda caminar conforme la palabra de Dios dice en 3 de Juan 2. ¿Cuántos se acuerdan de 3 de Juan 2? Amado, yo deseo, pero ¿cuántos recuerdan que toda la Escritura es inspirada por Dios? Sí, amén. ¿Ok? Entonces, claro, nosotros decimos, es la epístola del apóstol Juan. ¿Eso es correcto? Sí.
pero tenemos que ir a quien inspiró. Entonces, ¿es el deseo de Juan o es el deseo que Dios puso en Juan y lo inspiró a que eso quede registrado? Amado, yo deseo que sea prosperado ¿en qué? En todas las cosas. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que prosperemos en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, vamos a decirlo, vamos a hablar acá porque estamos en una clase. Entonces, ¿podemos hablar que somos gente próspera? Ahora, cuando yo menciono la palabra próspera, ¿qué es lo primero que me viene a la cabeza? Guitarra. Billete, yape, plin, tarjeta, ¿verdad? Entonces, hoy día alguien que tiene billete es próspero. Pero pregunto, cuando Jesús tenía que pagar los impuestos y le dijeron, Señor, hay que pagar impuestos. Ok, fíjate si ese pez tiene código QR. Fue así. Escanealo, Pedro. Vamos a yapearle al emperador. No fue nada de eso, ¿verdad? Entonces, ahora Jesús tuvo recursos, porque yo me acuerdo hace muchos años, yo enseñé, ¿no? Acerca de los recursos para el ministerio. Algún día vamos a enseñar economía reino. Y es bien interesante porque se levantó al final una señora, me acuerdo, y me dijo, usted se pasó, me dijo. Así de, ¿qué pasó? ¿De dónde se le ocurre decir que Jesús tenía recursos económicos? Él era pobre. Ah, ok. Entonces le dije, ¿cuántos pobres conoce usted que tengan tesorero? ¿Quién es el tesorero? Judas. Uña larga, ¿verdad? Habilidoso. Se arañaba con el billete. Pero Jesús era un hombre próspero, porque tenemos que entender qué es lo que la palabra de Dios, la voluntad de Dios es que nosotros seamos prósperos. Esa palabra en el griego, en el original, es la palabra eudoo, que significa que cuando tú inicias un viaje, cuando tú inicias un camino, que todo en ese camino te vaya bien, te vaya excelente, te vaya nice, te vaya súper. Son mis palabras, por si acaso los que están ahí van a ver el video. O sea, que te vaya excelente, ¿verdad? Pero ¿cómo te puede ir excelente si no sabes cómo funcionar? Creo que a la mayoría de los que estamos acá, si nos montan en un auto, bueno, si es automático o mecánico, vamos a poder conducirlo. Pero si nos montan en una avioneta, al menos a mí, encomiéndense, ¿no? Porque realmente no llegaría muy lejos. Terminaríamos mal. Terminaríamos ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Así terminaríamos realmente. Entonces, todos queremos funcionar en la vida. Todos queremos una vida próspera, todos queremos, y cuando habla de ese camino, ¿de qué camino está hablando? La vida misma, ¿verdad? ¿Y esa vida cuándo inicia? Desde que somos engendrados. Desde ahí, el tiempo que estamos en el vientre de mamá y continúa hasta el último día. Todo nuestro camino es el deseo. Por eso que la palabra de Dios hace referencia a mi embrión, vieron tus ojos, ¿verdad? Entonces Dios está atento porque quiere que nuestro camino sea un camino como próspero. Y no está hablando, porque ¿de qué sirve tener una mega cuenta cuando vives atormentado? Que trabajas en el hospital, Marinita. ¿De qué sirve tener tantos recursos cuando no puedes ni comer, cuando tienes una enfermedad terminal? ¿De qué sirve?
conversábamos, ¿verdad? ¿Cuánta gente joven se está yendo? ¿De qué sirve? No estamos hablando de eso. Porque si prosperidad solamente sería guita, dinero, billete, entonces estamos hablando. Ahora, ¿prosperidad es solamente conocimiento? ¿Conocimiento humanista? No. O porque hoy día, ¿cuántos saben que hay una tremenda competencia que cuesta miles de dólares por si acaso? Porque si terminas la universidad ya tienes que hablar, ¿cuántos idiomas por lo menos ahora? 1 o 2, ¿verdad? Tienes que hacer luego un posgrado, luego un máster y un doctorado. Luego tienes que estudiar esto, tienes que hablar otro idioma. Hablar en lenguas no vale, te van a pedir no sé, chino, mandarín, francés, y no sé, aparte del inglés, te van a pedir otro idioma. No solamente es hablarlo, escribirlo, porque de repente eres una persona que se comunica con gente de diferentes ciudades, ¿no? Como mi yerno, por ejemplo, está en comercio exterior, entonces él tiene que saber varios idiomas. Entonces nos damos cuenta, no está hablando de eso tampoco. Entonces cuando la palabra de Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, ¿en qué tenemos que ser prósperos? ¿En qué nos tiene que ir bien? Al menos es el corazón de Dios. ¿En qué nos tiene que ir bien? ¿No se han puesto a pensar? Nos tiene que ir bien que nosotros tenemos que estar satisfechos de la vida que estamos llevando en Cristo y de la vida de Cristo en nosotros. Tenemos que aprender a sentirnos realizados aun cuando es difícil muchas veces. ¿Dónde más tenemos que ser prósperos? ¿En la familia? ¿Puede ser? Si uno es hijo, en su relación con sus padres. Si es casado, en la relación con la esposa en la relación con el esposo. En la relación individual y de ambos con los hijos. De los hijos con ellos. Con los suegros. Cosa seria. Pero ahí hay que tener, ¿verdad? Hay que saberse llevar. Hay que ser próspero. Hay que aprender a ser prósperos, o sea, que nos vaya bien, que nos vaya súper excelente. Pregunto, ¿en la congregación? Sí. ¿Y nos debe ir de igual forma en nuestro trabajo? Ok, y yo hago una pregunta. ¿Cómo nos puede ir bien cuando nosotros solamente tenemos conceptos de una forma, pero estamos viendo que no estamos trabajando estabilizados, estables en el diseño divino? Yo hago una pregunta, ¿cómo podemos funcionar? ¿Cómo podría yo funcionar si yo no entiendo, por ejemplo, el propósito eterno de parte de Dios? ¿Cuál es el propósito eterno? Miren, vamos a ver unas escrituras, ¿ya? Y quiero que esto es bien bonito. ¿Han traído sus Biblias? Sus smartphones, no importa si es en digital, así. Ok, miren, vamos a leer para los que también están acá, en sala, y los que van a estar van a ver a través de video. ¿Qué es lo que dice Gálatas, capítulo 1, versos 15 y 16? Gálatas, capítulo 1, 15 y 16. ¿Alguno de ustedes lo puede ver? Gálatas, capítulo 1, 15 y 16. A ver, con esas voces de locutores. Gálatas 1, versículo 15 y 16. Amén. Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulte enseguida por carne y sangre. Ok, primera pregunta. Dice que le agradó a Dios revelar ¿a quién? A su Hijo. ¿En quién? En Pablo. Vamos a ver que el propósito eterno es que el Hijo, Jesucristo, sea revelado en ti. Sea tu vida, tu todo.
para que tú lo reveles a Él. Ahora, y yo lo estoy argumentando con versículos, porque la palabra de Dios dice que Dios lo apartó desde el vientre de su madre, a pesar de que miren lo que dice Pablo, el perseguidor de cristianos, el que consintió la muerte de ¿quién? De Esteban. Pero él dice que fue apartado desde el vientre. Entonces tú dirás, bueno, ¿cómo? Oye, no te pasa, pues, ¿no es cierto, Pablo? Si tú dices que has sido apartado desde el vientre para revelar al Hijo, ¿qué hacías tú feliz con la muerte de Esteban? No te pasa. No. Pero, ¿cuántos saben que Dios tiene planes? Y no van a cambiar. Entonces Pablo, que fue un perseguidor, dice que fue llamado por la gracia y tuvo a bien revelar el Padre a su Hijo en Pablo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque una cosa es que tú estudies la palabra, que escuches música cristiana todo el día, que ores todo el día, y eso es muy diferente a un encuentro personal tomándote un café con el Señor. El concepto de la intimidad con Dios es el mismo concepto de la intimidad de una pareja, que van a llegar a esa intimidad porque se aman. Entonces no va a ser de otra forma, porque ¿quién va a conocer mejor al esposo? ¿Quién es el que lo va a conocer? La esposa, ¿verdad? Sabe, hasta interpreta sus ronquidos. Ah, ya está roncando, ya sé lo que está diciendo. Se quiere escapar con sus amigos, ¿no? Conoce los ronquidos. Interpretan, tienen una revelación tremenda de la esposa. ¿Y quién conoce mejor a la esposa? El esposo. ¿Y quién conoce mejor a los hijos que los padres? Entonces, el concepto de familia, de la familia, la intimidad, el encuentro, la cercanía. Yo tengo 3 hijos. Yo siempre digo, ¿no? Todos han dormido bajo el mismo techo, han comido lo mismo, pero ¿cuántos saben que son diferentes? ¿Verdad? Y tú dices, no, este de haber comido, no sé, lechuga de otro lado, pero ¿por qué es tan diferente? Pero son así, cada uno es como es. Entonces, dice, y yo hago una pregunta, revelar no es simplemente que pum, le puso un chip, revelar es a través de ese encuentro. Porque yo hago una pregunta, si el Hijo no hubiera sido revelado en Pablo, ¿Pablo hubiera podido manifestar a Cristo como lo hizo? Si Cristo no es revelado en nosotros, pregunto, y nosotros somos nacidos de nuevo, somos una nueva realidad, somos una nueva naturaleza. Pregunto, si Cristo no es revelado en nosotros, ¿vamos a poder funcionar en el diseño de Dios o no? No vamos a poder funcionar. Entonces yo tengo que sacar diseños que no están de acuerdo a la palabra y comenzar a funcionar en el diseño de Dios. Y eso es lo que estamos hablando. Ahora, miren lo que dice Colosenses 3:4. Yo lo voy a leer. Porque usted, ¿cuántos hemos dicho, Cristo es desde el centro de mi vida? ¿Verdad? Cristo es mi prioridad. Cristo es mi fe. Cristo es mi congregación. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Cuántos saben que el centro puede cambiar? ¿Cuántos saben que tu fe puede cambiar? ¿Cuántos saben que tus prioridades pueden cambiar?
Todo va a cambiar, pero vamos a ver ahora qué es lo que no puede cambiar. Colosenses 3:3, y vamos a leer y el 4. Porque ustedes han muerto. No, yo no estoy muerto. Ok, sí. Hemos muerto. Uy, pastor, ¿ahora qué hacemos? ¿Huele? No. Bueno, nuestra vieja naturaleza, ¿dónde está? ¿Qué dice Romanos 6? Está muerta. ¿Muerto qué significa? Ya no ejerce nada sobre tu vida. O alguna vez un muerto te ha pasado la voz y te ha dicho, oye, ya pues, tendrás un chaufa por ahí, ¿no? Ya no ejerce nada, ¿verdad? Un muerto es un muerto, ¿cierto? Y dice, porque ustedes han muerto, hemos muerto en Cristo, ¿no es cierto? Por causa, Cristo murió por causa nuestra y nosotros a través de eso, nosotros hemos muerto para Él. Dice, y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está tu vida? ¿Qué significa escondida? Bajo la protección. Un bebé está en el vientre, ¿está escondido? ¿Pero qué significa eso? Que está bajo el cuidado de ¿quién? De la madre. ¿De acuerdo? Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice, verso 4, cuando Cristo, dice nuestro centro, nuestra prioridad, no, dice cuando Cristo, nuestra vida. Adelante, sí. Cuando Cristo, nuestra vida. ¿De acuerdo? Ahora, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Entonces, ¿qué cosa es nuestra vida? Cristo. Cristo no es el centro, Cristo es mi todo. O sea, eso es así de simple. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. Si Cristo no es mi vida, si Cristo no es mi todo, ¿voy a poder funcionar? Entonces, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, lo que trato de sostener en este tiempo, en esta charla, es de que tenemos que aprender a funcionar, no a medias, sino tenemos que aprender a funcionar conforme al diseño de Dios. Porque nosotros queremos vivir vida próspera y nuestra vida próspera terrenal termina así cuando nosotros nos mudamos de barrio, ¿no? Y nosotros salimos de este plano y entramos, pero como lo decíamos ayer también, nosotros, si ya hemos muerto con Cristo, como decía, porque Pablo decía, con Cristo juntamente he sido crucificado, ¿no? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, que me amó, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos una carretera, pero lo que estamos viendo y lo que hacemos, y lo que yo quiero decir, es que la vida, nuestra vida en Cristo, no es simplemente, voy a decirlo así, bueno, yo oro. Oramos, ¿verdad? Leemos la palabra, meditamos la palabra, funcionamos de esa forma también, hacemos una cosa, hacemos otra cosa. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque me han dicho que tengo que orar. ¿Y por qué más? ¿Y por qué congregamos? No, porque la palabra de Dios dice no dejes de congregarte. ¿Y por qué lo hacemos esto? Ok, entonces hacemos cosas como si fueran reglas, pero no le estamos dando la profundidad. ¿Por qué oramos? Porque yo quiero conversar. ¿Con quién es mi vida? Cristo es mi vida. ¿Por qué yo leo su palabra? Porque yo quiero conocer su voluntad. Yo quiero conocer a través de su palabra cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, qué es lo que espera de mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que verlo de esa forma.
Cuando yo quiero funcionar correctamente, y es lo que yo mencionaba al comienzo, hacemos un montón de cosas, pero hay algo que no está pasando. Yo escuchaba un mensaje hoy día en la mañana, y este pastor, que yo lo sigo mucho, él decía que parte de la adoración es alcanzar vidas para Cristo. Pero nosotros hemos separado la adoración del evangelismo, lo hemos separado de tal cosa, y todo es parte de la adoración. Porque adorar significa postrarse delante de Dios, es decir, ponerme bajo su autoridad, eso es adorar. Entonces, hacemos tantas cosas, y ya termino, hacemos tantas cosas, de verdad, hacemos un montón de cosas, pero no sabemos a veces por qué las estamos haciendo. Hacemos un montón de cosas, pero en el fondo no nos sentimos gente próspera, podemos sentir inclusive frustrados, nos podemos sentir fastidiados, nos podemos sentir incómodos, nos podemos sentir de mil formas. Pero la clave, y hoy día se puede ver inclusive en las relaciones de las parejas, que ¿cuántos saben que están en la congregación y todos son sonrisas, verdad? Piquito para acá, piquito para allá, y cuando salen, está Chucky, la novia de Chucky. ¿Verdad? ¿O me equivoco? Muchas veces yo conozco, o sea, yo no voy a hablar, conozco que muchas cosas se hacen para el escenario. Muchas cosas se hacen para el escenario, para evitar el qué dirán. Pero eso no significa que algo esté funcionando. Hacemos un montón de cosas por cumplir. Muchas veces vamos el domingo a congregarnos por cumplir, pero no porque sientan. Voy a leer la palabra porque me han dicho que tengo que hacer mi devocional todos los días. Qué feo, pucha, qué horrible. Líbrame de esta. Y hacemos un montón de cosas porque simple y sencillamente las tenemos que hacer, pero no nos nacen. Porque hemos visto como que el ser creyente, usan esa palabra creyente, es como un saco de papas que estás cargando en tu vida. Y llega un momento que pesa más en la altura de Arequipa. Pesa un saco de papas, no sé cuánto, 50 kilos creo que tiene, ¿no? Pesa, ¿no es cierto? En cambio, si yo veo que eso es parte de mi diseño, esa realidad está en mí, no va a ser difícil, no va a ser complicado, no va a ser nada complejo para mi vida. No va a ser una carga. Yo voy a poder realmente ser sumamente feliz en las cosas que hago. Si hay cosas que tengo que mejorar, mejoro. Si hay cosas que tengo que afinar, afino. Si hay cosas que tengo que corregir, corrijo. Si hay cosas que tengo que reafirmar, las reafirmo. Pero voy a entender que yo tengo un diseño. Y hablaba de ese propósito eterno de que Cristo, que el Hijo sea revelado en nosotros, sea nuestra vida, para que nosotros revelemos al Hijo. Porque ese Hijo ha sido impartido en ti. Impartido es que la realidad de Él está en ti. Cristo se está revelando a nosotros a través de su palabra. Y Cristo está siendo formado en nosotros. Pero si Cristo puede estar impartido, pero yo no dejo que Cristo sea revelado y no dejo que Cristo sea formado, ¿cómo funciona? A mí me gusta poner ejemplos simples y con eso cierro. Tú estás en el área médica, por ejemplo. Allá puede ir cualquiera a decir, no, yo voy a operar, soy cardiólogo y yo quiero operar. O esa persona va a tener que ser una persona con experiencia, con una serie de credenciales, ¿verdad? Pero para nosotros es bien simple decir, no, yo soy un hijo,
o yo soy creyente, o yo soy cristiano, y estoy operando en sentido inverso. No me refiero a las fallas, me refiero a una práctica de vida continua, permanente. Vez tras vez, año tras año, mes tras mes, etc. De eso no se trata. Ese no es el punto. Entonces, vamos a seguir trabajando los días jueves, vamos a seguir insistiendo con este tema. Y una vez más, gracias por estar acá. Carmencita, te voy a necesitar. Vuelve, por favor. Puedes apretar el botón de la cámara. Bueno, con usted nos encontramos nuevamente el próximo jueves. El botón.